Estamos hablando del libro de Éxodo. En el camino de la ruta del Éxodo hemos visto tantos pasajes, hemos avanzado hasta llegar a ver lo que es cada mueble del tabernáculo. Cada mueble del tabernáculo habla de Cristo. Toda la palabra de la Biblia es un libro de vida, no es una autobiografía de héroes de la Biblia, no es un libro de antigüedad ni de historia, es un libro de vida. Y precisamente el altar es la cruz, lo que está simbolizado aquí, que es figura y sombra de lo que iba a venir. Luego vino Cristo y en la cruz, allí, esto que era símbolo, esto que era figura, se transformó en una realidad, la cruz de Cristo. Y cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de un enigma, hablamos de algo enigmático, misterioso, muy misterioso. Nadie podría explicar, aún los maestros de la Biblia, se les hace muy difícil de poder explicar el misterio de la cruz. La cruz es un misterio, porque allí, en esa cruz, morían los malditos. Y Él se hizo maldito a causa de nosotros, porque Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y para cumplir la voluntad de su Padre, tuvo que pasar por un lugar donde deberíamos haber pasado cada uno de nosotros por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones. Pero Él, en sustituto de nosotros, tomó ese lugar, que es el altar mayor, que es donde pagó el precio con su vida por cada uno de nosotros para rescatarnos. Y cumplió así los requisitos del Padre para ser reconciliados con Él. El único, justo. Por eso somos justificados en su sangre. El único justo, el único sin pecado, el único sin mancha. Puso su cuerpo, su vida, todo su ser por cada uno de nosotros. Por eso en el libro de Éxodo 38, del 1 al 5, dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos, dice, a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar. Dice, calderos, tenazas, tesones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas de los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Hasta ahí. Mire,
Este es el altar de la puerta del atrio del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 lugares: el atrio, la parte de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio había un altar de bronce que las medidas de alto era de 3 codos, pero el ancho y el largo eran de 5 codos. Era cuadrado, pero tenía 3 codos de alto. Y esto habla del Dios triuno, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la obra la hizo Dios con sus 3 personas, el Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta obra del altar era de madera de acacia, que eso habla de la vida humana de Jesús. Porque Jesús tuvo una vida sobrenatural, divina, en su reino con su Padre, pero por 30 años Él fue constituido en carne y hueso como nosotros. Y esta madera de acacia, revestida con el bronce, significa el tiempo de la vida humana de Cristo, que vino a redimir, vino a rescatar la vida del hombre. La vida del hombre. Y cuando habla del primer Adán y el postrer Adán, habla de que por un hombre entró la caída y por el postrer Adán, por el hombre en mayúscula, el hombre Dios, vino la salvación eterna de nuestra alma. Ahí en el atrio, el símbolo era que en ese altar de bronce se trajera un animal por la vida de la persona y fuera sacrificado ahí afuera. Y de afuera a adentro, ¿no es cierto?, desde el atrio, en el altar de bronce, hasta el arca de Dios, ¿no es cierto?, es un extremo y el otro, el extremo del pecador y el extremo donde está el Salvador. Así que cuando el hombre entra al tabernáculo para estar en el atrio y por el cordero que llevaba, expiar sus pecados, estaba yendo al extremo donde el Salvador del mundo, el Señor Jesús, tomaba el lugar de sustituto de nosotros. Así que cada hombre que venía al altar de bronce estaba viniendo a Cristo. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento, cada uno que traía un animal tenía fe. Que ese que daba su vida ahí, en el altar, era por la vida de su alma. Así un día, Cristo, que era símbolo en aquel animal, aquel cordero, un día vino en la realidad humana del Dios del cielo a tomar nuestro lugar. Por eso el altar de bronce habla de juicio. Y la madera de acacia, aquel mueble, aquel altar, no tiene nada que ver. La madera ni el bronce son símbolos de lo que iba a hacer Cristo. Pero nosotros no podríamos decir que la madera nos salvó o que el madero en lo que es la cruz nos salvó, sino lo que pasó en el madero, lo que pasó sobre ese altar, lo que es la muerte de Cristo, eso nos salvó. Cristo en el madero, Cristo en el altar pagando el precio, el sacrificio por nosotros. No es un altar si no hay un sacrificio. Y aquel madero no es el madero que nos salva, sino Cristo que pagó el sacrificio de su vida por cada uno de nosotros. Por eso habla de un sacerdocio en la cual todo lo que el sacerdote hacía ahí en ese tabernáculo y en ese altar de bronce era símbolo, era figura, era tipo de Cristo, de lo que iba a venir, de lo que Dios mostraba al pueblo de Israel, lo que iba a venir para toda la humanidad. Porque cuando vino Jesús a su pueblo no le recibió.
su pueblo le rechazó, fue vendido para ser llevado a la cruz. Y por esa negativa de su pueblo, vinimos a ser propicios todos los gentiles. Y somos salvos todos los que creemos por aquel gran Salvador que puso su vida en el rescate de nuestras vidas. Por eso qué importante es conocer los misterios de Dios. La cruz es un misterio de Dios, que quien la puede recibir, aceptar, reconocer, valorar, que el Redentor pagó el precio de sangre. Porque en este mismo tabernáculo, en este mismo altar, la sangre que se rociaba ahí en el altar, la sangre que se rociaba del animal, el sacerdote entraba con esa sangre al lugar santo y tocaba las 4 esquinas del altar del incienso. Porque el altar de bronce es el que pagó el precio en la cruz, pero el altar del incienso dentro del tabernáculo, en el lugar santo, simbolizaba las oraciones, el grato aroma, el perfume agradable que tienen las oraciones de aquel que creyó en el Señor. Y una vez que el sacerdote tocaba esas 4 esquinas con la sangre que había sido derramada en el altar de bronce, ahora tocaba el altar de oro del incienso, se abría el lugar santísimo para ese hombre y tenía acceso directo para entrar a donde estaba el lugar del arca, el arca del testimonio, donde en esa arca del testimonio estaban las 2 piedras que Dios le dio escrita a Moisés con su dedo. Esas tablas que trajo Moisés fueron puestas dentro de esa arca, y dentro de esa arca estaba puesta dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Todo esto que nosotros vemos en tipo y en figura, mostrándonos Dios lo que iba a venir, eso vino en Cristo. Vino y cumplió todos los requisitos del Padre, que nunca nadie pudo cumplir la ley. Pero la ley fue buena porque por la ley conocimos que estábamos en transgresiones, en pecado. Y por eso que conocimos, por la ley, Él vino a ser propicio a nosotros. Y lo aceptamos como nuestro Salvador, como el Señor que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora, ese altar que significa la cruz de Cristo, ese altar dice que tenía madera de acacia y tenía bronce, y que tenía un enrejado, una rejilla en medio, y que en esa rejilla, como dice en el libro de Levítico capítulo 26, dice que ahí Dios ponía su fuego sagrado, su fuego sagrado. Un fuego que no proviene de las manos de un hombre, ni de la leña, ni del carbón, ni de ninguna cosa, sino que ese fuego era del altar del holocausto que lo producía Dios. Y en ese fuego sagrado que nunca se apagaba, era el que el pueblo de Dios llevaba de lugar en lugar en el desierto por 38 años, que anduvieron en el desierto el pueblo de Dios, llevó ese altar. Y ese altar en el enrejado de bronce, que significa juicio, por la justicia de Dios, no porque Dios nos haga un juicio, porque sí, sino que como Dios es justo, y la palabra justicia es la que más escrita, más veces está en la Biblia, por su justicia tuvo que hacer juicio sobre el pecado del hombre, pero tenía que matarnos a toda la humanidad, pero a alguien que era su hijo, que fue enviado por Dios, lo entregó Dios, y Cristo se entregó por amor para salvarnos a todos nosotros. Entonces, en ese enrejado de bronce había un fuego sagrado. Y eso habla de lo que pasó internamente Cristo. No fue lo externo, el sufrimiento más tremendo, más terrible
porque fue muy fuerte. Fueron latigazos que arrancaron sus pedazos de carne con las esquirlas que había en la punta de esos látigos. Fue una corona de espina en burla, pero no fue lo más terrible, lo más tremendo, lo externo, sino que interiormente su corazón se derretía como la cera, su ser se derramaba como agua. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Todo lo que pasó interiormente, interiormente, no lo externo, sino lo interno, fue tremendo. Ahí en el Salmo 22, verso 14, habla que fueron rotos sus huesos y sus carnes. Sí, le dolió, sufrió, pagó el precio. Nadie podría haber levantado ese altar, que ese altar habla de la vida de Dios, habla del fuego de Dios. Y cuando hay fuego en el altar, hay sacrificio en el altar, hay vida también, porque nosotros podemos decir que fuimos crucificados juntamente con Él, como dice en Romanos 6, pero también fuimos allí, como fuimos puestos en la cruz igual que Él, crucificados con Cristo, también fuimos resucitados con Él. Y esta es la palabra que quiero leer, 22:14 del libro de Salmos. Me he escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Me he escurrido como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mis entrañas. Ese era el sacrificio interno. El fuego de Dios, del juicio de Dios, fue hasta lo interior de su ser, que pagaba el precio por toda la humanidad, entregándose a sí mismo, para que nos identificáramos con una figura humana. Porque si no diríamos, porque es divino, porque es Dios, está haciendo eso. Pero cuando nosotros vimos que era tan humano, que comía, que necesitaba descansar, que caminaba, que se fatigaba, pudimos entender en nuestro corazón que Él vino a hacerse hombre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Por eso allí en el libro de Romanos capítulo 6 habla que si somos crucificados juntamente con Él también resucitaremos. Esa es la garantía de la obra redentora en la cruz del Calvario. La garantía de Dios es que si somos crucificados, y crucificado significa negarse, morir a los deseos de esta carne, morir a los apetitos de esta humanidad, morir a lo que significa los deseos de una carne que va a perecer, porque esta carne es un estuche, solamente un estuche. Si yo me pongo un guante en la mano el guante tendría movimiento, pero yo saco el guante y la que tenía movimiento era la mano, el espíritu. El guante queda inerte, no tiene vida. Así este estuche de la carne, si me muevo y si hablo, es porque dentro de mí hay un espíritu, que es un espíritu eterno, y que va a ir a la eternidad con Dios si yo me niego, si yo muero al yo y a mis deseos, si yo soy abnegado para dejar que Dios viva en mí. Como decía el apóstol Pablo, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Le había dado lugar en su vida a Cristo, y con Él podía hacer la obra de Dios, que es tan breve en nuestro tiempo en la tierra. La Biblia dice que la vida del hombre es tan breve como la hierba del campo, que hoy crece y mañana se seca. Así es breve nuestra vida. Escuche
Romanos 6, 6:4. 6:4 en adelante. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí está, así que somos crucificados juntamente con Él. ¿Cómo somos crucificados? Por el bautismo. Cuando somos bautizados en las aguas, nacemos a nueva vida. Hemos dejado los pecados en esas aguas. Es como una sepultura que estamos debajo. Hemos muerto a la naturaleza humana y hemos nacido para vivir en una vida espiritual, una vida que no tiene que tener el pecado. Entonces hemos muerto, hemos sido sepultados juntamente con Él, dice, para que también, como Él resucitó por la obra del Padre, la obra redentora, así nosotros también resucitaremos con Él. ¿Sí? A ver. De nuevo. Sí. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Andemos en esa vida nueva en Cristo. Andemos en esa vida que no nos va a traer una carga, un peso, algo que nos haga sufrir, sino que la Biblia dice, ligera es mi carga y fácil mi yugo. En cambio, la carga que está en el mundo es una carga muy pesada. El pecado que nos asedia es el que nos hace esclavos. No tenemos poder de dominio si somos dados al pecado, porque nos esclaviza, nos tiene un amo, nos tiene dominados. Pero si somos libres por Cristo, libres del pecado, nuestra vida va a ser una nueva vida, novedad de vida. Vamos a andar como Cristo nos pide que andemos. Y en esa vida de Cristo vamos a tener una bendición extraordinaria en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a poder disfrutar de la vida. Hay un peso que va a salir de nuestra vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando uno es libre, uno puede escuchar el cántico de uno que es libre y lo va a escuchar alegre, feliz, contento, lleno de la bendición. Pero si usted escucha cantar a un esclavo, va a notar que tiene la añoranza de la libertad, va a notar que está triste, va a notar que está dominado, va a notar que no es libre. Así nosotros, los hijos de Dios, creo que podemos tener esa libertad espiritual. Creo que Dios nos ha hecho libres para que disfrutemos en estos días la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo por nosotros, la redención de nuestra alma. Cuando uno puede entender este misterio, cuando uno lo puede vivir a este misterio, porque más que entenderlo por el conocimiento de la palabra, y ayer hablaba en Efesios 3, cuando dice que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Quiere decir que cuando por el conocimiento podemos entender el misterio, es una cosa limitada, hasta un límite. Pero cuando por la experiencia que vivo con Cristo, de lo que Cristo hace dentro de mi ser, la experiencia que vivo donde Él hace que mi carga sea quitada, voy a experimentar tanta libertad y tanta bendición que voy a poder conocer el conocimiento, dice, el amor que excede a todo conocimiento. Ahí está donde dice el amor que excede a todo conocimiento. En el 16, 17, 18, 3, 16, habla del amor que excede a todo conocimiento. Ahí habla de que Cristo, el Señor, pagó el precio para redimirnos, para quitarnos el peso de la carga del pecado, para dejar de ser esclavos, para que dejemos de estar en servidumbre, para que dejemos de estar bajo un yugo pesado y ahora fuéramos libres, para disfrutar la libertad de la salvación. La libertad de la salvación trae gozo, y cuando nosotros tenemos gozo inefable dentro de nosotros, podemos disfrutar de esa salvación. Es el Dios del cielo que ha hecho que desde antes de la fundación del mundo, aquello que predestinó
Dice, también los llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Eso, a ver, ¿lo encontramos? Sí. A ver, 19. leemos el 19. 3:19. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Y este amor que dice Dios, que excede el conocimiento, no es por lo que uno pueda leer o entender intelectualmente, sino que uno lo tiene que experimentar dentro del espíritu, dentro de su ser. Una experiencia es estar con Él, no leer de Él. Ahora bien, si yo leo el menú que voy a comer, puedo tener conocimiento de los distintos sabores que voy a ingerir. Una cosa es leer el menú, la receta, y otra cosa es disfrutar del buen plato de comida. Y esto viene a ejemplo que en muchas ocasiones la religión nos hace leer muy bien una receta y podemos ver la cantidad de ingredientes y sabores que vamos a ingerir, pero otra cosa es estar en la presencia de Dios y disfrutar de un buen plato que va a saciar el apetito de nuestro ser. Y hoy podemos decir que hemos venido a un lugar donde no se nos da la receta, se nos da la comida para poder disfrutar y satisfacer la necesidad de nuestro ser y ser constituido de esa comida, porque por lo que comemos somos constituidos. Nuestro cuerpo se constituye de la comida que ingerimos, que comemos. Y si comemos de Cristo, y si consumimos de Dios, y si comemos lo del Señor, desgustamos lo que Dios nos da como plato fuerte, vamos a constituirnos en hombres y mujeres espirituales, que no es por lo que nuestra fuerza de voluntad pueda hacer, sino por lo que Cristo está dentro de nosotros, nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Ya no es por nosotros, sino por lo que Cristo nos da. 8 del libro de Romanos 28 en adelante. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo hoy le decía en un momento a Nacho, le decía que cuando las cosas que nos pasan y las metas que tal vez no lo logramos, pero en el proceso vivimos dificultades, esas son riquezas que vienen añadidas para que nuestra vida, ¿no es cierto?, tenga sabiduría y conocimiento y experiencias que nos van a ser de tanta utilidad en el camino. Y lo que dice Romanos 8, 9, 10, 11, habla de eso. A ver. 9, 10 y 11. Sí, 8, 28. Bien. 8, 28, 29, 30, 31. Y sabemos que a los que aman a Dios... Sabemos que los que aman a Dios, ahí está, hay que tener un amor por Él. Si tenemos un amor por Él, van a pasarnos cosas. Y no vamos a decir las cosas buenas vienen de Dios y las cosas malas no. Pero vamos a aprender en lo malo. Escuche, a los que aman a Dios... todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, así que si yo pienso que todas las cosas me ayudan para bien, porque Dios me está enseñando a vivir, no sabía vivir, pero Él me dice que viva la vida abundante de Cristo. ¿Sí, amén? ¿Cómo? Amén. La vida abundante de Cristo, escuche. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. A los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó. A los que antes conoció, también predestinó. El predestino, o sea que Él sabe todas las cosas antes que pasen. Y muchos años antes que estuviéramos aquí en la tierra, Él predestinó, y al que predestinó, después lo llamó. Miren lo que dice. También predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El primogénito dentro de muchos hermanos. ¿Por qué el primogénito? Claro, es el primero que murió y resucitó para no morir más. Es el primogénito de los resucitados. Él está a la diestra de Dios Padre. Él se le apareció vivo durante 40 días a más de 500 hermanos que
que hablan en la Biblia testifican que lo vieron con los huecos en sus manos, en sus pies. Entonces, sabemos que lo que Él hizo es la redención de todo aquel que en Él cree. Por eso es que estamos aquí, escuche. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llamó. Un día me llamó, un buen día, con 28 años, me llamó. Porque me había predestinado. Y a los que llamó, A estos también justificó. los justificó. Si yo puedo decir, soy salvo, ¿por qué es salvo usted? Porque he recibido a Cristo y Él me lavó con su sangre. Soy salvo. Él me justificó ante el Padre. Él derramó la sangre ante el Padre por mí. Es mi sustituto. Por eso soy salvo. Justificó. ¿Y a los que justificó? Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Quiere decir que los va a llevar a su gloria. Vivimos en un proceso de tiempo aquí, pero tiene la gloria reservada para cada uno de los que aquí en esta tierra le ha creído. Muchos no creen. Ponen sus intereses en sus fines propios y viven pendientes de sus propios fines. Que necesito esto, que aquello, que lo otro. Nunca dado para Dios. Pero Dios nos llamó para que seamos reyes y sacerdotes. Que intercedamos delante de Él. Que podamos llevar la salvación de Dios a los demás. Que podamos transmitir, expresar la salvación de Dios que Él nos dio a nosotros y que experimentamos que es algo sobrenatural. Para eso nos llamó el Señor. Así que a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó los justificó. Y a los que justificó también glorificó. Según el propósito que trazó en cada uno de nosotros. Ahí lo sigue diciendo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios nos escogió para que seamos aquellos que anunciemos sus virtudes a este mundo, ¿quién contra nosotros? Dígalo conmigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos aquí en este escenario de la vida, viviendo los mejores años y dándole las fuerzas de nuestro verano a Dios. Porque todos tenemos una etapa de un verano, así como la hormiga, dice que en verano trabaja para guardar comida para su invierno. Así nosotros somos sabios para entender el misterio de Dios y trabajar para que cuando llegue este tiempo en donde debamos partir de esta tierra, tengamos preparadas las moradas eternas. Dios, en ese altar que llevaban en el desierto, en el enrejado que tenía en el centro del altar, en medio de esa madera de acacia, de ese cajón, había unos anillos que eran de bronce de una sola pieza, junto al enrejado donde estaba el fuego sagrado, ese dolor interno que vivió Cristo. Pero tenían unas varas hechas también de madera de acacia revestidas con bronce, que el altar se movía y si el fuego sagrado estaba dentro, si el fuego de Dios estaba dentro de ese altar, también estaba la vida porque ese altar se movía, ese altar era levantado por los sacerdotes para ser llevado por todo aquel desierto. Y así en nuestra vida, nosotros si tenemos el fuego de Dios en nuestro interior, si tenemos la pasión de la vida de Cristo dentro de nuestro ser, también tenemos la vida y tenemos el mensaje de Dios y tenemos la expresión de Dios para decirle a este mundo que hay salvación, que no todo está perdido, que en Cristo hay salvación. Bendito sea Dios. Denle un aplauso fuerte al que vive. Gloria a Dios. Esta es una noche de victoria, vamos a orar. Hoy vamos a orar por los enfermos, hoy vamos a orar por los que vinieron oprimidos, hoy vamos a orar por liberación, hoy vamos a orar para que la paz de Dios esté sobre su corazón, sobre su vida, para que usted no tenga un resentimiento ni un estilo de vida en la cual en el mundo
están viviendo un caos. En muchos de los casos solo se está reprimiendo eso que hay en su interior. Todos estos días que hemos pasado y tal vez de algunos días más que tengamos que pasar antes del fin de año, hay una suerte de vandalismo, de caos interior, porque es una lucha interior que cada persona vive, más allá de que a partir de la política, a partir del gobierno, a partir de las leyes, a partir de la policía, a partir de lo que pasó. Nadie puede, si no ha tenido eso reprimido dentro de sí, nadie puede expresar un tipo de destrucción, de caos, de vandalismo como hay. ¿Sabe por qué? Porque su interior no está en paz. ¿Sabe por qué? Porque no está Cristo en sus corazones. Pero hoy nosotros tenemos que ver que aunque pase todo tipo de problema en la tierra, nuestro corazón debe estar en paz, porque tenemos al Espíritu Eterno, que significan esos anillos que están en el altar de bronce de una sola pieza, porque esos anillos es el Espíritu Eterno. Y el Espíritu Eterno fue necesario para que Cristo pasara allí en la cruz y también fuera levantado de los muertos por el Espíritu Eterno, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 9 de Hebreos 9:14. Escuche lo que dice. A través del Espíritu Eterno, Cristo fue levantado. Y en nosotros ha sido dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, que nos va a sostener más allá de cualquier dificultad, como dice la palabra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, pero es necesario que mantengamos la paz, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que no nos excitemos a hacer ninguna cosa que no corresponda. ¿Sí? Amén. ¿Cómo? Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Ahí está, limpiará vuestras conciencias. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte. De las obras de la muerte. Para que sirvás al Dios vivo. Para que sirvamos al Dios vivo. Así que la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno fue levantado de los muertos, Él limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos ¿a quién? ¿A quién? Al Dios vivo. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos van a servir al Dios vivo? Con sus conciencias limpias. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted, más allá de un sector gremial, político o lo que fuere, usted pertenece a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es el que pagó el precio y nos redimió. Y tiene que verlo a los demás como aquellos que necesitan un mensaje de fe, de amor y de esperanza. ¿Sí? Amén. Y sabe que lo último, ya termino, pero recibía una administración hermosa. No podemos tener fe en la fe. Muchas personas quieren ser positivos, hablar en positivo y tener fe en la fe. Tengo fe que mi fe... No. Miren, la fe es buena, pero basada en una relación de amor con Él. Yo no puedo tener fe por hablar en positivo. Yo tengo que tener fe en aquel que me amó, que pagó el precio por mí y que yo me rindo, renuncio a lo humano para darle mi relación, mi comunión al Señor. Fe en la fe a veces nos trae frustraciones. Quiero que me obliga, la fe que tengo, me obligo a Dios a que me dé algo
que no sea su voluntad. Y no es así. Mi fe debe tener una base de comunión con Dios, en el amor de Dios. Como dijo Jesús. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pasa de mí. Me es duro tomar esta copa, la copa del pecado, para ir al juicio de la cruz. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿Sí, amén? ¿Qué estaba diciendo? No elijo. Yo quiero hacer tu voluntad. No elijo hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Sí, amén? Así que si está el fuego sagrado en tu vida, va a estar la vida de la palabra de Dios, el mensaje de Dios.